Saben todos ustedes que los miércoles tenemos la escuela bíblica, ¿eh? Esto es una escuela bíblica, no es un estudio bíblico, ni es una predicación tampoco, es una escuela para aprender de la Escritura. Que puso el Señor en mi corazón hace algún tiempo, que ya estoy con vosotros dando la escuela. Estamos dando libro por libro de toda la Biblia. Y bueno, la semana pasada terminemos con el libro de Job, que fue muy hermoso, y hoy pues vamos a entrar en la escuela con otro tema, que va a ser precisamente el libro de los Salmos. Así que vamos a estudiar el libro de los Salmos y posiblemente, quizás, que para hablar del libro de los Salmos, quizás estemos hasta junio o julio, posiblemente, o quizás más, para poder ver lo que hay en los salmos. No todos los salmos, porque no vamos a dar los 150 salmos, no vamos a hablar de ellos, porque si no, eso sería muy largo. Pero sí que dentro de los salmos hay un tema principal que nos interesa mucho a nosotros, y es precisamente los salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos son los salmos que hablan de Cristo, del Mesías, de Jesucristo. Son los salmos que hablan de Él. Y bueno, en la Biblia hay 16 salmos que hablan de Cristo. Es el Salmo 2, es el Salmo 40. El Salmo 2, que es el que vamos a hablar hoy, de ese Salmo, el Salmo 2, que es la gloria del Hijo. Y luego el Salmo 40, que está hablando de la encarnación. El 91, que habla de la tentación. El 41, que habla de la traición de Cristo. El 22, quien no conoce el Salmo 22, habla de la crucifixión. El 69, la ofrenda por la culpa. Luego entraremos en el 16, que habla de la resurrección. El 68, que es la ascensión. El 45, que es el esposo. El 24, que es el rey de gloria. El 110, que está hablando del sacerdote, del rey y juez al mismo tiempo. Luego habla también el 8, que habla del postrer Adán. El 72, que está hablando del reino del milenio. El 89, que habla el pacto con David. El 102, que es el que habla como aquel que no cambia nunca jamás, y el 118, que habla sobre la cabeza del ángulo. Bueno, decirles que vamos a ir entrando poco a poco, a ver si nos diera tiempo hoy a dar el Salmo 2, que es el primer salmo que encontramos al abrir la Biblia de los salmos, el 2, que es un salmo mesiánico que habla precisamente, pues eso, de el Mesías, habla de Jesucristo. Entonces, yo como siempre he dicho, espero que todos tengan ahí ya su libreta, su lápiz para anotar. No sé si lo tendrán o no lo tendrán, porque esto es una escuela, pero es una escuela invisible. Es una escuela invisible, que no se ven los alumnos. No sé si estáis ahí, si no estáis ahí, si estáis atentos, si no lo estáis. No sé, no lo sé. O sea que no puedo poneros, no puedo poneros una disciplina, en el sentido que no puedo dejaros ni sin recreo, sin bocadillo, no puedo dejaros sin eso, porque no veo, es que no veo. Entonces, si lo viera, pues diría, bueno, tú sin recreo. Pero bueno, aquí estamos. Espero que estén ahí conectados. Aquellos que quieran realmente aprender de las Escrituras. El libro de los Salmos es un libro muy, muy hermoso, que nos revela muchas cosas preciosas. Ya veréis cosas que vamos a aprender de los Salmos, que posiblemente quizás nunca la hayan escuchado, pero es bueno escudriñar las Escrituras, porque eso es lo que nos dijo Jesús. Jesús no nos dijo leer las Escrituras, sino dijo escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que hayáis la vida eterna. Bueno, mire, en el día de la resurrección de Cristo, ahí se encontró con sus discípulos en el camino de Emaús. Ustedes recuerdan ese pasaje que está en el libro de Lucas, en el camino de Emaús, que se encuentra con dos discípulos en el camino, porque ellos estaban muy confundidos, confusos, porque, no entendían lo que estaba pasando en aquel momento, porque resulta que, era el tercer día. Jesús, ellos
decían que Jesús les había dicho que al tercer día resucitarían, no había noticias realmente de que Jesús había resucitado, y ellos estaban un poquito, pues eso, un poquito intranquilos, inquietos y al mismo tiempo muy confundidos, no sabían qué estaba pasando. Y en el camino de Maús, ahí con esos discípulos, caminando hacia Maús, pues miren por dónde se le aparece Jesús en medio de ellos y comienza a hablarles a ellos, y dice la Escritura que le declaró en todas las Escrituras lo que decían de él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Como consecuencia, aquellos hombres, al escuchar a Jesús hablar de las Escrituras, ellos decían, pues mira, nos hacía en nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino, y cuando Él nos abría las Escrituras, había un fuego, había algo que era hermoso cuando Él nos abría la Escritura delante de nosotros. Bueno, pues en la noche de la resurrección, cuando se le apareció a sus discípulos en el aposento alto, les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí. Ahora bien, vamos aquí. Que se cumpliese lo que está escrito de mí. Y donde Jesús se está refiriendo realmente, que se habla de él, indudablemente hay tres libros, o libros en cantidad, pero tres partes, por así decirlo, donde realmente se habla de Jesús en las Santas Escrituras, directamente. Está en la Torá de Moisés, es el primer libro, en los profetas también, y en los salmos, en la ley mosaica, en los profetas y en los salmos. En esos se habla precisamente de Jesús. Entonces, dice la Escritura que les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Mire, hay varios salmos que tratan precisamente de esto. Tratan de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y a esto se le conoce precisamente como salmos mesiánicos, porque tienen que ver precisamente con el Mesías, con Cristo Jesús, porque ya saben que Mesías y Cristo es lo mismo. Mashiach sería en hebreo, Mashiach, en hebreo, que quiere decir ungido. Y alguien no oye, me lo pone, que yo estoy en el escritorio para que todos puedan escuchar. Mashiach, que quiere decir ungido en hebreo, y luego Cristo, que es en griego, pues también quiere decir exactamente lo mismo, ungido. Entonces, cuando hablamos del Mesías, estamos hablando de Cristo. Bien, pues un salmo mesiánico, para entender lo que es un salmo mesiánico, tenemos que entender dos partes de ese salmo para destacarlo o señalarlo como un salmo mesiánico. Y lo primero es que contiene por lo menos una referencia directa a él. O sea, para que un salmo sea mesiánico, debe de tener como mínimo una referencia directamente a Cristo. Y segundo, que se explica también en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. O sea, esas son los dos puntos importantísimos a la hora. Si ponerle al hermano Pepe por el escritorio, ponerle que es su móvil, es que el hermano siempre está con el móvil, se ve que lo tiene mal, el manico, se ve que el internet no le funciona, lo que sea, y él cree que no se oye, pero es el móvil de él, es el móvil. Bueno, pues seguimos, A veces, escuchen, porque esto es muy interesante a la hora de estudiar los salmos, a veces todo el salmo se aplica a Cristo, como puede ser el Salmo 22. El Salmo 22 todo se está hablando de Cristo, pero hay veces que solo en un párrafo, en un solo párrafo, se aplica o está hablando a él, como sería el Salmo, por ejemplo, 40, que luego ya entraremos en todo eso, pero esto es una introducción breve sobre lo que nosotros después vamos a hablar. En algunos salmos, pues hay determinados versículos que son aplicables o que se aplican al Señor, como el Salmo 69 y el Salmo 9, y en algunos solo hay un solo versículo. Solo hay un solo versículo, como puede ser el Salmo 41. Bueno, en algunos salmos se ocupa solamente de una persona. Esto es importante que entendamos a la hora de leer los salmos, porque podemos caer en un error
a la hora de leer los salmos, porque, como estoy diciendo, en algunos salmos se ocupa de un todo con la persona, con los pensamientos y el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Pero otros, en cambio, se refieren, y esto es donde hay que tener la preocupación, hermanos, la prudencia de saber dividir, porque otros se refieren a la experiencia precisamente del salmista, y luego incluye una referencia aislada a Jesús. O sea que debemos tener cuidado de distinguir entre lo que es la experiencia espiritual precisamente del escritor del Salmo y la referencia profética que hace a Cristo. Así que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si nosotros abrimos el Salmo, que después lo estudiaremos con más detalle, el Salmo 69 dice: Dios, tú conoces en mí insensatez y mis pecados no te son ocultos. Es evidente, hermanos, que aunque el Salmo 69 es un salmo mesiánico, es evidente que este texto que acabamos de leer, escribe el Salmo. No se refiere en absoluto, ¿verdad?, a Cristo, sino al que escribe el Salmo. Pero sin en cambio, en el mismo Salmo, o sea, en el Salmo 69, si nos vamos al versículo 21, ya no es el salmista, sino es a Cristo a quien se aplica, y de quien está hablando. Por eso dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Se dan cuenta? O sea, esta palabra es una referencia al Mesías, y eso está escrito cuando él estaba en la cruz, allí, y dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después dice que de haberlo probado, dice la Biblia, que no quiso beberlo. No quiso verlo. Así que tenemos que tener cuidado. Que Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Yo sé que tienes que hacer, no te preocupes, que Dios te bendiga. Así tenemos que tener cuidado de diferenciar cuándo es una experiencia del escritor del Salmo y cuándo está hablando de Cristo. Que hemos dicho que la regla para identificar un salmo mesiánico se basa en que sea aplicado a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay excepciones. Por lo menos, hermanos, hay 3 excepciones. Una de ellas sería, por ejemplo, el Salmo 24, que habla del Rey de Gloria, el Salmo 72, que insinúa, queridos hermanos, el reinado mesiánico en el milenio de Cristo Jesús en la tierra, y 3 sería el Salmo 89, que expone el pacto con David, que fue cumplido precisamente en el gran hijo de David, que es, por supuesto, Jesucristo, el Mesías. Bueno, pues en estos 3 no se usan directamente en el Nuevo Testamento, pero los vamos a incluir en la lista, porque tiene referencias a Cristo, y por eso es importante. Así que distinguimos entonces un total de 16 salmos mesiánicos. 16 salmos mesiánicos que según figuran en la lista, que ya os he dicho al principio cuáles eran. Y estos salmos no están en nuestra Biblia en una secuencia cronológica, porque los salmos no están en una secuencia cronológica. A lo mejor el salmo, le voy a poner un ejemplo, el salmo a lo mejor 1, por poner un ejemplo, el salmo 1, pues está pues después que el salmo 100. A lo mejor el salmo 100 está antes que el salmo 1, porque no está cronológicamente. Entonces, esto es importante a la hora también de entenderlo. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos. Así que vamos a estudiar lo que es el Salmo 2. El Salmo 2, que es la gloria del Hijo. Y aquí vamos a aprender cosas muy, muy, muy buenas. La gloria del Hijo. Vamos a ver. Miren, los Salmos 1 y 2, esto en la Biblia hebrea forman un conjunto. En la Biblia. Nosotros tenemos Salmo 1, Salmo 2, pero la Biblia hebrea no es así. La Biblia hebrea es el 1 y el 2 forman un mismo salmo. Y esto constituye pues un prefacio, se podría decir, que es como una especie de prefacio a lo que es todos los salmos, a todos los 150 salmos que hay. En el Salmo 1, Cristo es el hombre bienaventurado, ocupado con un libro, dice la Biblia, habla de un libro, que es el que medita la ley del Señor noche y día. Está hablando de un libro, ¿verdad? También ahí nos habla de un árbol,
¿Se acuerdan? Y de un río. Pero en el Salmo 2, y vemos, hermanos, que Él es el rey con una vara de hierro. Y yo me gustaría, porque esto sería casi necesario, que en vez de también escucharme, ustedes tuviesen abierto el libro de los Salmos por el Salmo 2. Que lo tengan abierto el libro de los Salmos en el Salmo 2. El Salmo 2 es el rey que viene precisamente con una vara de hierro. El tema común es precisamente eso, la gloria del Hijo amado de Dios, pues en un mundo de pecador, en un mundo impío, donde Él viene. Y el Salmo 2 se cita, fijaos bien, el Salmo 2, porque esto es curioso, el Salmo 2 se cita 7 veces en el Nuevo Testamento. 7 veces se cita el Salmo 2 en el Nuevo Testamento. Y siempre con referencia a Cristo. Y bueno, no lo vamos a leer por dar tiempo, porque no nos vamos a leer las citas, pero yo se las doy si quiere apuntarlas. Está en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, en Hebreos capítulo 1 y en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 12 y capítulo 19. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo hay referencia precisamente sobre el Salmo 2. Y el Salmo 2 hay 4 títulos mesiánicos. Y aquí queremos entrar un poquito más. Vamos a pararnos un poquito. Porque en el Salmo 2, como acabo de decir, vemos 4 títulos del Mesías. El ungido, rey, lo repito, el ungido, mi hijo y mi Señor. Esos son los 4 títulos que vemos ahí del Mesías. Y se puede dividir según quien habla. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Primero, podemos saber la voz de la rebelión, porque hay una voz que es la voz de la rebelión. En el Salmo 2, si ustedes tienen la Biblia abierta, verán cómo hay voces que se están rebelando en ese Salmo, y dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es un salmo mesiánico totalmente, que Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, ¿verdad? Ahí explica realmente el Salmo 2, está recitando el Salmo 2, cuando él dice que está narrando el Salmo 2, dice: verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, dice, con los gentiles, el pueblo de Israel, dice, para hacer cuanto en tu mano y en tu consejo había antes determinado que iba a suceder. O sea que esta aplicación primaria del pasaje, esto es la aplicación primaria del pasaje, la aplicación primaria, no hay otras aplicaciones, pero porque tiene otras aplicaciones, esto, que son aplicaciones proféticas también. Capítulo 2, versículo 1 del Salmo, vemos que hay una coacción contra Dios y contra Cristo, una especie de rebelión contra Dios y contra Cristo, contra su Hijo. Y ahí, en esa rebelión del Salmo, nos dice quiénes son los implicados precisamente en esa revuelta y en esa rebelión. Las naciones, están las naciones que son los gentiles, está el pueblo, o sea, la nación de Israel, el pueblo de Israel, está también el poder administrativo, que estaba representado por Herodes en aquella época, estaba el poder judicial, que estaba representado por Poncio Pilato. Ahí estamos. O sea que la confederación de la cruz, pues lo que hace es que predice otro que habla al fin. Mire, ellos pensaban una cosa, dice la Biblia que pensaban cosas y cosas vanas pensaban, y que creen que con aquel movimiento, ellos creían, fijaos bien, porque ellos creían que cuando Jesús vino, se unieron absolutamente todos contra él, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los gobernantes, tanto políticos como religiosos. Y ellos pensaban, mis amados hermanos, querían que podían derrumbar o destruir a Dios. Y no sabían, sin darse cuenta, que estaban, hermanos,
todo lo que hacían, todo, estaban dirigidos absolutamente, cumpliendo profecías una y otra, sin ellos darse cuenta de que estaban cumpliendo profecías. Por eso las palabras que aparecen aquí, se levantarán y consultarán, en el Salmo, eso está hablando precisamente de que iba a haber precisamente un movimiento, que es un movimiento donde realmente iban a ir a poder destruir, porque esa fue la intención de destruir a Jesús. Siempre ellos se opusieron a Cristo desde el mismo momento en que Él empezó su ministerio, pues los escribas, los fariseos, la élite religiosa, e inclusive no solamente la élite religiosa, sino incluso la política. Así es que se levantarán y consultarán, porque esto indica precisamente la adopción deliberada de una política, la aprobación de una resolución. Y esto es, hermanos, un ataque contra la ley y el orden. Es precisamente esto, la proclama que Dios está muerto. Eso es prácticamente lo que hoy quieren hacer. O sea, se rechazarán tanto la ley de Dios en la Biblia como todas las reglas sobre la moral y el matrimonio. O sea, el hombre es el hacedor de su propio destino y la ética propia será la regla de la vida. Toda ligadura, rompamos toda ligadura y cuerda se echará al viento. Y por eso dice, rompamos toda ligadura. Se está hablando en un sentido profético, y ahí, mis amados hermanos, lo que está hablando, lo que se nos está haciendo ver el texto detrás de todo eso, es que se echará al viento y el hombre moderno actualmente será liberado de todo control. Sí, de todo control, en el sentido que el hombre va a hacer lo que no va a haber absolutamente temor de Dios. Aún, mis amados hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, aquí, ahora, en este momento, si ya lo era antes, aquí, hay indicios precisamente de lo que sucederá al final cuando las barreras estén totalmente destruidas, derrumbadas. O sea que la cosa, hermanos, en los hogares, donde vemos que ya está empezando en el mismo seno de la familia, en los mismos hogares, donde el que manda es el hijo en vez del padre. Al padre ya no se le respeta tanto como antes, gloria al Señor. Por desgracia, no hay esa falta de realmente, donde los hijos pues no respetan a los padres como antes. Yo recuerdo que antes ya no solamente un padre, cualquier anciano hacía algo, un muchacho hacía algo mal y le daba un guantazo y el muchacho tenía que agachar la cabeza. Tenía que agachar la cabeza porque reconocía realmente que el que le estaba corrigiendo era un anciano y era digno de respetar y de que se dejara corregir por él. Pero esto no ocurre hoy en día, no se le ocurra llamar la atención si era un muchacho y sobre todo si es alguien que no conoce, no se le ocurre hacerlo. Bueno, mire, continúa precisamente todo esto, es que es una cadena. Comienza en los hogares, que ya lo está, continúa en las escuelas, donde se le da la disciplina con vara. Yo recuerdo que antes pues había disciplina y no era mala la disciplina, es verdad, es cierto que a veces los maestros en aquella época se pasaban, es cierto que se pasaban, pero la disciplina no era mala, donde los maestros, los profesores, pues hoy en día no tienen temor de Dios, enseñan lo que es eso es lo que se enseña en las escuelas hoy, la evolución, la filosofía hedónica, y esto cada día, hermano, va más y más en aumento en la esfera social, donde la generación homosexual, pues lo que hace es que ahoga abiertamente la libertad para hacer lo que es en contra de lo natural. O sea, el aborto se legaliza, el concepto unisex acaba con la distinción entre hombre y mujer, y luego, mis amados hermanos, alcanza la esfera del gobierno incluso, incluso llega a la inmoralidad, la corrupción, el soborno, la injusticia, todo esto, hermano, desde la policía en las calles hasta el juez en el tribunal, presentando a las esferas más... Hay corrupción, hermanos, absolutamente por todo el mundo. No es en un solo país, es en todo el mundo. Y estas cosas suceden mientras, aquí es lo bueno, que todo esto está sucediendo y lo estamos viendo, mientras, hermanos, el Espíritu del Señor está aquí.
y está con su iglesia. Estaba la iglesia aquí en medio, mis amados hermanos, y el Espíritu Santo aquí, con la iglesia, gloria al Señor, y porque dice Tesalonicenses que hay quien al presente detiene que se manifieste el hombre de pecado, y el que realmente está deteniendo que se manifieste el hombre de pecado, indudablemente es el Espíritu del Señor, por supuesto, porque está con la iglesia aquí, ¿eh? Por eso dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, ¿eh? Ahora bien, si yo digo, y esto es de lógica, si en el presente, hermanos, y fijaos bien cómo están las cosas ya, cómo están las cosas, hermanos, la inmoralidad, hermanos, la maldad, la perversión, hermanos, las políticas, las leyes, hermanos, que están poniendo contra las escrituras, en contra de la... Si esto ocurre, hermanos, en este tiempo, ¿qué será cuando la iglesia sea quitada? ¿Qué será, hermanos? O sea, el misterio de la iniquidad está actuando ya, pero, hermanos, se va a revelar con toda su horrenda suciedad cuando realmente se derrumbe la muralla que ahí lo tiene. El Salmo 2 predice el tiempo cuando la Trinidad satánica, o sea, las dos bestias del Apocalipsis, capítulo 13, apoyadas precisamente por el diablo, prohibirán la adoración a Cristo, como nos dice Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Él ya lo advierte, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fijaos bien hasta dónde va a llegar la maldad, hermanos. En Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 12, vemos como aquellos que rehúsan obedecer precisamente, aquellos que no quieren, que rechazan el Evangelio, la predicación de los 144.000, ¿verdad? Y aquellos que realmente dejarán marcarse, la marca de la bestia, y aquellos, mis amados hermanos, que le seguirán, que van a ser muchísima gente, muchos los que le van a seguir, pero también es verdad que van a ser muchos los que... También es verdad que van a ser muchos, queridos hermanos, los que durante la gran tribulación van a reconocer el Evangelio de Cristo, la gracia del Señor. Indudablemente ellos se van a convertir, se van a arrepentir, por supuesto, pero estos que no se dejarán, hermanos, marcar, estos que no seguirán al anticristo, ni sus políticas, ni sus enseñanzas, todos estos serán enjuiciados. Y esto será el cumplimiento de la primera sección del Salmo capítulo 2. Luego está la respuesta de Dios a la acción de estos hombres. Si nosotros sabemos bien, es que el Salmo es precioso. O sea que, primeramente nos encontramos con las gentes que se amotinan, las gentes que piensan cosas vanas, pero luego pasamos a lo que Dios responde a esta gente. O sea, lo que Dios... Ahora vemos en ese versículo, hermanos, lo que Dios va a responder a esos que se levantan contra Él. Dice, el que mora en los cielos se reirá. Ay, Dios mío de mi vida. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey. Ay, Dios mío de mi vida. Escuchen bien esto. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Le voy a leer otra vez, porque este es digno de leerlo y de ver lo que encontramos en este texto. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hermanos, es algo asombroso cuando Dios se ríe. Es ridícula la idea, hermanos, de que un hombre, bueno, mejor dicho, un mero hombrecillo de barro, puede desafiar precisamente a aquel que guarda en la palma de su mano el universo entero. O sea que los misiles balísticos, las armas nucleares, hermanos,
todo eso que después el anticristo usará precisamente en la batalla del Armagedón contra Cristo, esos son simples juguetes infantiles para él, porque él conoce todos los secretos y aún más, ¿eh? O sea que la ira en el libro del Apocalipsis es una expresión técnica, mis amados hermanos, que indica precisamente la serie de juicios en la gran tribulación, y estos juicios son los que los hombres traen sobre sí por su necedad, no porque Dios quiere, sino porque ellos se atraen. Por eso vemos los juicios de las trompetas son mayormente satánicos, cuando los hombres reciban la paga del pecado, las copas de la ira que vacía Dios, es el asiento de la bestia y sus seguidores, la derrama sobre ello, porque todo eso va a ir precisamente, esas plagas que van a hacer tanta maldad y que van a causar tanto daño al hombre, va a ser precisamente un juicio para aquellos que van siguiendo a la bestia y se dejan marcar. Pero el punto culminante de todo esto es que Dios ha puesto a su Hijo en su ciudad. O sea que después del Almagedón, después de la tribulación, después que, mis amados hermanos, el anticristo reúne a todos los ejércitos para luchar y para combatir en el valle de la decisión, como le llama la Biblia, el valle de la decisión o el valle de Megido, allí, mis amados hermanos, se celebrará esa batalla del Armagedón, creyendo, fijaos bien, con la potencia militar que ellos tendrán en aquella época, supongo yo que será pronto esto ya, con una... Bueno, pronto no, esto se pasará mucho tiempo todavía. O sea, esto aún no se ha pasado. Fíjense bien que tiene que haber primeramente el rastro y después 7 años de gran tribulación. O sea que no sabemos todavía el tiempo, pero sí sabemos que al ritmo que va la vida, hermanos, el armamento cada vez está más sofisticado, cada vez, mis amados hermanos, es más horrendo para destruirse los unos a los otros. Y esto es lo que va a emplear precisamente en la batalla el anticristo contra Cristo, pero él va a entrar triunfante en Jerusalén. Él va a ocupar, mis amados hermanos, la casa y el trono. Él destronará al impío, destronará, queridos hermanos, al malvado, y él volverá como rey sentándose en el trono. Pero aquí vemos también en este salmo algo maravilloso, y lo que vemos también en este salmo es la manifestación de él. Miren, esto es importante, el texto este que voy a leerles. En el capítulo 2 dice en el versículo 7, escuche: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Lo repito: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea que este es uno de los grandes pasajes mesiánicos de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí es donde se revela por primera vez la doctrina del Hijo Eterno. Porque esto es una doctrina esencial y básica, hermanos, para todo creyente, en la eternidad del Hijo. Esa es una doctrina, bueno, es un pilar, gloria al Señor, que si la quitas o la mueves, todo se viene abajo. ¿De acuerdo? Porque muchos niegan que Jesús era Dios, o sea, ellos querían que era un simple hijo, con minúscula. Y este versículo es el gran pasaje, precisamente, hermanos, donde sostiene, donde está sostenida la afirmación decretada por la deidad en la eternidad pasada. Gloria al Señor. Y esta declaración consiste en 2 partes. La declaración consiste en 2 partes. La primera parte que consiste en la declaración es que dice, mi hijo eres tú. Esa es la primera parte. Mi hijo eres tú. Y esa parte afirma la relación eterna desde la eternidad, desde siempre, entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo. ¿De acuerdo? Y la segunda parte se cita 3 veces. ¿Qué cosas? Se cita 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En Hechos de los Apóstoles, dice, en el capítulo 13, dice el texto bíblico,
Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Qué bueno, qué maravilla, hermanos. Ven, queridos hermanos, cómo la Biblia es tan perfecta, gloria al Señor, cómo se une eslabón con el eslabón a la perfección, hermanos, sin ninguna fisura, sin una sola fisura, gloria al Señor. Porque el versículo 33 del capítulo 13 de Hechos, que acabamos de leer, se refiere precisamente a la encarnación del Señor, o sea, a su nacimiento, como dice el texto, dice, ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos. O sea, está hablando de los padres de la nación de Israel. Y en el versículo 34 del mismo capítulo se refiere a la resurrección. Se está refiriendo a la resurrección. Dice, le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. O sea que en medio, queridos hermanos, de las dos declaraciones tenemos la cita del Salmo que estamos estudiando, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea que se vincula tanto la encarnación como la resurrección. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 5, la cita que aparece ahí se refiere a la exaltación como sumo sacerdote. Dice el texto, sino que, dice el texto en Hebreos, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea que en Hebreos capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, aquí lo que se está citando, hermanos, se relaciona precisamente con la segunda venida. O sea, ningún ángel recibe adoración, pero cuando Dios trae de nuevo al primogénito al mundo, Él dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y en su nacimiento, Él fue señalado por los ángeles como hijo. Por eso, cuando se le presenta a María, el ángel, para anunciarle, mis amados hermanos, ahí que se le llama a ese pasaje el Magnificat, se le conoce como el Magnificat, dice, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en el bautismo, el Padre le saludó como hijo. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, bendito sea Dios, aleluya. Y en la transfiguración el Padre lo proclama también como hijo. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oír. O sea que él no solo es hijo, es también heredero. Hijo y heredero, como sigue diciendo el Salmo. Porque el Salmo, más abajo, en el versículo 8 y 9, dice el texto del Salmo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya en los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero, los desmenuzarás. O sea, estas citas, hermanos, que acabo de decirles, pues estas citas lo que están señalando es el día en que Él va a volver para reinar de nuevo. O sea, la vara del pastor, que es el símbolo de la autoridad, es el símbolo del gobierno, y eso será un cetro, hermanos, de oro para su pueblo. Pero, mis amados hermanos, será una vara de hierro, al mismo tiempo que es un cetro para su pueblo de autoridad, al mismo tiempo es una vara de hierro para las naciones rebeldes contra el Armagedón, en aquella batalla final. Y luego, en el punto 4, está lo que les podemos decir el llamado a la reconciliación. Porque hay un llamado a la reconciliación, en el Salmo también, en el versículo 12 del capítulo 2, dice, honrad al Hijo. Honrad al Hijo. O sea, esta frase es señal de homenaje, de lealtad. Si ustedes van, por ejemplo, al libro del Génesis y ven la historia de José, la vida de José, hermanos, verán como hay un texto en la Biblia que dice, tú estarás sobre mi casa, cuando lo nombra a él el virrey
Faraón, dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿Se acuerdan de aquello? Bueno, pues la palabra que aparece aquí, gobernar, es precisamente la palabra equivalente a honrar. Y este salmo termina, hermanos, con una bienaventuranza. ¡Qué bueno! Y así es que tiene un broche de oro, hermanos. El salmo tiene hasta un broche de oro. Termina con una bienaventuranza. Y dice el salmo, bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que en él confían. Ay, Dios mío de mi vida. Somos bienaventurados, hermanos. Somos felices. Porque eso quiere decir la palabra bienaventurado. Feliz, dichoso, contento. Puede usted estar contento. Muchas veces cuando predicamos aquí por los sellos, pues cuando terminamos de predicar muchas veces sale el moderador que está moderando, el pastor del canal, siempre dice, hermano, siéntete contento. Siéntete contento porque el Señor te ha usado hoy, porque Dios nos ha hablado, siéntete contento. Pues es que es verdad. Es que nos tenemos que sentir contentos, nos tenemos que sentir bienaventurados, todos los que confían en Él, porque no vamos a ser avergonzados, gloria al Señor, porque cuando dice toda rodilla se doblará, gloria al Señor, de lo que hay en los cielos, de lo que hay en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que toda rodilla se va a doblar, toda, tanto de huestes celestiales, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, lo que hay debajo de la tierra, todo se ha de inclinar a Él. Pero unos se inclinarán para vergüenza, para confusión, mientras que otros, hermanos, se inclinarán ante la majestad, ay Dios mío, del Rey de todos los reyes. Aleluya, gloria al Señor, amén. Y reconociendo, hermanos, que nuestra fe no ha sido una fe vana, no ha sido, hermanos, una fe religiosa, no ha sido una fe inventada por el hombre o por la filosofía, no es una fe, hermanos, queridos hermanos, por la circunstancia de la vida, porque, bueno, ¿qué voy a hacer? Tendré que creer, porque no me queda otra cosa. No, hermanos, no es así. Somos dichosos, somos bienaventurados, porque confiamos realmente en el Señor. Y escuchen, quiero terminar brevemente ya porque es la hora, con una anécdota, hablando de la confianza. Una anécdota y termino. En cierta ocasión vino un circo a una ciudad. Y en aquel circo la atracción principal era pues el que andaba sobre la cuerda floja, o sobre el cable, el equilibrista, era el personaje principal. Y toda la gente pues iba precisamente a ver la atracción del circo precisamente por este personaje. Bueno, un día preguntó, estaba el circo lleno de gente, y preguntó a la gente, dijo, ¿ustedes creen que yo puedo atravesar de un extremo a otro de la cuerda con una sola pierna? Y todo el pueblo gritó, sí, creemos. Y aquel, pasó de un extremo a otro de la cuerda. Volvió a preguntar otra vez, ¿ustedes creen que yo puedo atravesar de un extremo de la cuerda a otro con los ojos vendados? Y todo el pueblo gritó, sí, todos los que están ahí queremos. Y volvió a preguntar, ¿ustedes creen que puedo yo atravesar de un extremo a otro de la cuerda con una carretilla? Y todos, sí, que lo creemos. Y aquel hombre cogió y pasó de un extremo a otro, hermanos, y todos, no vean cómo estaban todos, ¡qué maravilla, eres el mejor! Y volvió a preguntar otra vez y dijo, ¿ustedes creen que yo puedo atravesar de un extremo a otro con esta misma carretilla y uno de ustedes del público montado en ella? Sí, un silencio. Nadie contestó. Nadie dijo nada. Hubo un silencio absoluto.
porque creían, pero no confiaban. Creemos que puedes hacerlo, pero nos falta la confianza. Gloria al Señor. Confiemos en el Señor. Confiemos. No solamente creemos, sino que confiamos plenamente en Él, porque todo lo que Él hace, lo hace bien. Y todo, absolutamente todo, está bajo el control de sus benditas y santas manos. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Dios me los bendiga. La semana que viene, Dios mediante, comenzaremos a estudiar este salmo mesiánico en el Salmo 40, que habla de la encarnación. El Salmo mesiánico, el 40, habla de la encarnación. Y vamos a hablar sobre el Salmo 40, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a hacer una